tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a conversar brevemente sobre la clasificación de la posesión. Una aclaración previa antes del análisis es que nos vamos a ceñir exclusivamente en la posesión, dejando de lado a la tenencia. Esta aclaración es importante hacerla porque en las normas que regulan esta clasificación vamos a encontrar que nos hablan de las relaciones de poder. Y las relaciones de poder son dos. Son la posesión y la tenencia, pero esta vez vamos a ceñirnos exclusivamente en la posesión. Bien, dicho esto, arrancamos. En un primer término, la posesión se va a clasificar en posesión legítima y posesión ilegítima. Bien, respecto de la posesión legítima, no tenemos un concepto, sí tenemos un concepto de la posesión ilegítima. Pero bueno, vamos a tratar de desentrañar cuándo habría una, cuándo habría la otra. En este sentido, tomamos el artículo 1916 y nos vamos a encontrar con que hay una presunción de legitimidad, pero no hay un concepto de legitimidad. Sí, en cambio, se habla de la posesión ilegítima. Viendo esto, vamos a decir que la posesión legítima es aquella posesión que importe el ejercicio de un derecho real constituido conforme a las previsiones de la ley. Es decir, la posesión va a ser legítima cuando esté sostenida o esté respaldada por la titularidad de un derecho real. Surge la siguiente pregunta: ¿cuáles son los derechos reales que se ejercen por la posesión? La respuesta a esta pregunta está en el artículo 1891. Este artículo nos va a decir que todos los derechos reales se ejercen por la posesión, a excepción de la hipoteca y las servidumbres. Esto lo vamos a ver después más adelante, pero en principio todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo esos dos. Entonces, si somos titulares de alguno de esos derechos reales, nuestra posesión va a ser legítima. Bien, vamos ahora a la otra posesión, que es la posesión ilegítima. El artículo 1916, en su segunda parte, nos dice que la posesión va a ser ilegítima cuando no importe, justamente lo contrario, no importe el ejercicio de un derecho real constituido conforme a las previsiones de la ley. ¿De acuerdo? En esos casos nuestra posesión va a ser ilegítima. Bien, esta es la clasificación en un primer término. Ahora vamos a avanzar, pero nuestro punto de partida va a ser ahora la posesión ilegítima. ¿De acuerdo? Esta posesión ilegítima puede ser de buena fe o puede ser de mala fe. Graficamos hasta acá conforme a la siguiente imagen. Bien, avanzamos ahora en los casos de posesión ilegítima de buena fe y de mala fe y arrancamos con la buena fe. Acá hay que hacer una aclaración y es la siguiente. La buena fe en materia posesoria difiere de la buena fe que hemos aprendido hasta ahora en obligaciones y en contratos, ¿sí? Aquí tenemos un concepto técnico de buena fe y que está conformada lógicamente por ciertos elementos. En este sentido tenemos que tener en cuenta el artículo 1918, ¿de acuerdo? Este artículo 1918 nos va a decir que hay buena fe o que la posesión es de buena fe cuando estamos persuadidos, cuando estamos, convencidos o creídos de que nuestra posesión es legítima cuando en realidad no lo es. Es decir, va a haber buena fe cuando haya una persuasión de legitimidad. Ahora, esta persuasión, ¿cómo llega una persona a creer de que su posesión es legítima cuando no lo es? Bien, el mismo artículo 1918 nos va a decir cuándo, y esto va a suceder cuando concurran 4 elementos. El primer elemento es cuando haya un error, el segundo cuando este error sea de hecho, el tercer elemento es cuando este error de hecho sea esencial, y el cuarto es cuando este error de hecho esencial sea excusable. ¿De acuerdo? Para comprender estos 4 conceptos tenemos que remitirnos a otros lugares del Código Civil y Comercial que nos van a decir cuando hay un error de hecho y cuando no lo hay, cuando es excusable y cuando no lo es, cuando es el error esencial y demás. Entonces nos remitimos en la lectura al artículo 8, que está en el título preliminar,
y al artículo 267 del libro primero. Allí vamos a tener esa información para poder comprender estos 4 elementos, ¿sí? Entonces la posesión va a ser ilegítima de buena fe cuando yo esté persuadido de la legitimidad de mi posesión, cuando en realidad no lo es, y esta persuasión se deba a que yo estoy inmerso en un error de hecho esencial y excusable. Lo graficamos de la siguiente manera. Bien, continuando el análisis, pasamos ahora a la mala fe. Bien, de una manera lógica, digamos, vamos a decir lo siguiente. Como la mala fe no se define, no hay concepto de mala fe, vamos a decir que la posesión ilegítima va a ser de mala fe cuando no sea de buena fe. Es decir, si me faltan algunos de los elementos que comentábamos anteriormente, por ejemplo, no existiera un error o el error fuera de derecho o el error de hecho no sea esencial o no sea excusable, aquí vamos a estar ya en presencia de la mala fe. Entonces, mi posesión ilegítima va a ser de mala fe cuando no sea de buena fe. Dicho esto, tenemos que también comentar lo siguiente. Respecto de la posesión ilegítima de buena fe hay una presunción, es decir, toda la posesión, mejor dicho, se presume siempre de buena fe. Bien, esto está establecido en el artículo 1919, su primer párrafo. Ahora, también ese artículo 1919 me va a establecer presunción de mala fe, pero solamente en 3 casos particulares, que son los mencionados en el inciso A, B y C del mismo artículo 1919 en su segundo párrafo. Graficamos la posesión ilegítima de mala fe conforme a la siguiente imagen. Bien, para cerrar el último tramo de la clasificación, vamos a tomar como punto de partida ahora a la posesión ilegítima de mala fe. Bien, esta posesión ilegítima de mala fe se subclasifica ahora en viciosa y no viciosa. Vamos a decir que va a ser no viciosa en tanto y en cuanto no haya vicio. Ahora, cuando la posesión ilegítima de mala fe es viciosa, eso va a depender de la naturaleza de la cosa que sea objeto de la posesión. Si la cosa es una cosa mueble, la ley nos va a regular en el artículo 1921 que los vicios van a ser el vicio del hurto, comprensivo del robo, el vicio de la estafa y el vicio del abuso de confianza. En cambio, si el objeto de la posesión es una cosa inmueble, los vicios van a ser los vicios de violencia, de clandestinidad y también de abuso de confianza. Es decir, el abuso de confianza es un vicio que puede afectar tanto a la posesión de cosa mueble como a la posesión de cosa inmueble. Estos conceptos de hurto, robo, estafa, abuso de confianza, violencia y clandestinidad los tomamos de la doctrina penal, así que remitimos allí a los conceptos que también están desarrollados en los manuales de derechos reales. ¿De acuerdo? Así que bueno, entonces allí termina la clasificación de la posesión. Y lo último que vamos a mencionar es que qué momento tomamos nosotros para calificar a una posesión de tal o cual manera, y decimos que el momento el cual se tiene en cuenta es el momento cuando se adquiere la posesión de la cosa. ¿De acuerdo? Esto está regulado en el artículo 1920, que nos va a decir, hablando palabras más, palabras menos, nos va a decir, usted juzgue la posesión, califique la posesión, tomando como parámetro el momento en el cual se adquiere la posesión. ¿De acuerdo? Así que bueno, graficamos con esta última imagen todo nuestro cuadro de clasificación de la posesión.